Onda Agraria, Onda Cero. Unión Agrarias, UPA, te ofrece la información de la nueva PAC. Bueno, pues esta emisión forma parte del proyecto PAC Plus, cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Y hoy, con la ayuda de Unión Agrarias UPA, seguimos profundizando en la PAC 2023-2027, una PAC nueva que entró en vigor el pasado 1 de enero y que marca un antes y un después en el sector agroalimentario comunitario y, como consecuencia, en el español. Y si hay alguien autorizado para analizar esta PAC, desde luego esos son los productores, y por ello hoy queremos hablar con una ganadera, propietaria de una explotación de leche en ecológico en Galicia. Ana Corredoira, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Ana, la verdad es que es un placer y sobre todo escuchamos ahí unos pajarillos de fondo que la verdad es que son francamente reconfortantes. Bueno, antes de nada, Ana, cuéntanos cómo es tu empresa, qué produces, dónde está, cuántas vacas tienes, cuántas personas trabajáis, cuéntanos un poquito. Bien, bueno, nuestro proyecto es, como comentabas, un proyecto familiar de producción de leche en ecológico. Yo represento la segunda generación, es decir, mi Granja Cernada, es el proyecto, o comienza, ¿no?, con el proyecto de vida de mis padres a finales de los 80, siempre con un modelo de producción, bueno, tradicional, se podría decir, muy basado en el pastoreo, en el manejo extensivo, y desde el 2002, bueno, pues cuenta con esa certificación de producción ecológica. Yo asumo el relevo junto a mi hermano en el año 2014, continuando un poco con esas pautas y con ese modelo de manejo y de producción, con ese modelo de trabajo de la tierra. Y a día de hoy, bueno, pues tenemos una cabaña que cuenta con unas 55 o 60 vacas de media en producción y un total de 100 cabezas. Estamos, bueno, pues en la comarca central de Galicia, en el municipio de Palas de Rey. Ahora mismo, pues aparte de mi mano de obra, que soy la única persona que a tiempo completo continúa trabajando en la granja con el apoyo de mi hermano, tenemos, bueno, 2 trabajadores contratados, 2 personas. Hemos creado 2 puestos de trabajo. Ana, decía al principio que si hay alguien que está autorizado para hablar sobre la nueva PAC, sois los productores y en concreto los ganaderos. A ti en general esta nueva PAC, ¿qué te parece? ¿Cómo vas adaptando el día a día de tu explotación ganadera a los compromisos y a los requisitos de esta PAC? Bien, yo creo que como siempre que se produce un cambio de ciclo, ¿no?, en un paquete normativo de tanta relevancia como en este caso es la PAC, lo primero que impera un poquito nuestro día a día es la incertidumbre, ¿no? Quizás un poco el miedo, el temor. Hemos vivido pues momentos de mucha vulnerabilidad e incertidumbre en los últimos tiempos, ¿no?, por las sucesivas crisis, por sobre todo y especialmente en los últimos tiempos con la crisis de los precios en origen, ¿no?, derivados, bueno, de los incrementos de los costes de producción. Entonces, bueno, de repente nos pilla además un cambio de ciclo de la PAC, ¿no?, que tiene un importante peso y relevancia en nuestro trabajo y también, bueno, pues a nivel económico, ¿no?, a nivel del mantenimiento de lo que es el tejido socioeconómico de nuestro medio. Entonces, yo creo que es esa inseguridad, ¿no?, el saber hasta qué punto me afecta, qué cosas tendré que cambiar pues en el corto o medio plazo, cómo tendré que adaptarme realmente a las nuevas normativas para cumplir con las exigencias que un poco viene marcando Europa desde hace tiempo. Y yo creo que en ese punto lo que toca, bueno, pues es tratar de asesorarnos, de acercarnos a esas personas que realmente pueden trasladarnos esa información un poquito digerida, ¿no?, para que no resulte de tanto volumen, no resulte un poco, bueno, pues así tan amenazante, por decirlo de alguna manera. Y yo en nuestro caso particular, lo que estamos haciendo es lo que veníamos haciendo, ¿no? Nosotros hacemos producción ecológica desde hace muchos años, nuestro manejo es extensivo, la alimentación está basada en el pasto de forma muy, muy relevante durante la mayor parte de los meses del año, siempre que las condiciones lo permitan, y lo único que tenemos que analizar un poco al detalle es, bueno, pues qué es lo que encaja de la nueva normativa dentro de nuestro modelo y cómo nuestro modelo se puede adaptar mejor a esa nueva normativa. Es decir, hay cambios, sobre todo en los términos, toca hacer cuentas, ¿no?, hasta qué punto pues esto va a repercutir económicamente al alza o a la baja, y al final son muchos detalles que yo entiendo que cuesta asumir, pero porque, insisto, nos encontramos en un momento y en un contexto temporal en el que las dificultades han acompañado al sector, ¿no?, de forma muy acusada.
En ese sentido, Ana, una de las grandes novedades de esta PAC son precisamente los ecoregímenes. ¿Cómo los ves? Y no sé si puedes o quieres poner alguno en marcha o ya los tienes puestos hace tiempo, porque al ser de ganadería ecológica, pues posiblemente tampoco te pillen muy de sorpresa. Cuéntanos, ¿cuál es tu relación con estos ecoregímenes? Bien, al principio, bueno, lo que un poco hay que plantear, y para alguien que nos pueda estar escuchando y vea esto como una gran novedad, realmente lo es. Sí que es cierto que este paquete viene un poco a sustituir lo que era el pago verde, ¿no? Yo hago un poco ese paralelismo también a la hora de comparar cómo me sale a mí al final. Y lo cierto es que, bueno, los ecoregímenes no son, digamos, que paquetes de prácticas de obligado cumplimiento, sino que son paquetes a los que podemos adherirnos cumpliendo determinadas prácticas y que de alguna forma, bueno, pues están remunerados, lógicamente, de tal manera que podemos, bueno, seguir sumando un poquito importe a lo que es nuestras hectáreas declaradas y a las hectáreas de trabajo, ¿no?, que nosotros declaramos en la PAC. En ese sentido hay distintos ecoregímenes a los que te puedes acoger a través de distintas prácticas, y como te comentaba, yo lo que estoy haciendo es lo que estaba haciendo, y de esta manera sí que consigo entrar lógicamente en alguno de esos paquetes, porque por el pasto, el mantenimiento de pastizales y pastos permanentes ya estamos acogiéndonos a un ecorégimen. Luego, con el tema de la rotación de cultivos también tenemos la posibilidad de adherirnos a otro paquete, y yo al final, y un poco lo que recojo, ¿no?, en el ambiente, en la zona, con otros compañeros, es que, claro, hay mucha gente que a priori lo que dices yo, y ahora cómo tengo que hacer yo para poder cobrar esto, porque a lo mejor, bueno, pues hay determinadas prácticas, manejos, acciones de trabajo que sí que hay que modificar ligeramente para poder acogerte, ya digo, a este tipo de prácticas que lo que hacen es incrementar la remuneración. Es decir, no es que sean de obligado cumplimiento, pero adquieres un determinado compromiso a mantener esas prácticas. Luego, además, Ana, esta PAC viene también con otros requisitos importantes, pues como puede ser, por ejemplo, el cuaderno digital, que está dando mucho que hablar, la condicionalidad social o la condicionalidad reforzada. ¿Cómo te afecta a ti todo esto y cómo crees que afecta o está afectando a los ganaderos de tu zona? A ver, en cuanto al primer punto, ¿no?, que es un poco la digitalización, que es algo que ha llegado a nuestro sector hace tiempo, que no es fácil de aplicar o introducir un poco en nuestro día a día, porque hay dificultades que vienen dadas en muchos casos, por ejemplo, por la edad media del sector, y yo ahí, bueno, pues os traigo un poco al territorio de Galicia, que seguro que es extensible o extrapolable a otros muchos territorios a nivel estatal, y es que, bueno, pues en nuestras explotaciones, en nuestras ganaderías, la media de edad de los titulares pues es media alta, lo cual ya implica una cierta limitación a hacer frente a determinados cambios que, por ejemplo, pasan por este elemento, ¿no?, de la digitalización, en asumir nuevas herramientas de trabajo que hasta ahora pues no estaban integradas, ¿no?, en nuestro día a día. En ese sentido, yo empatizo totalmente, lógicamente, con los compañeros por ese motivo. Para mí, por ejemplo, no es una gran dificultad, es decir, es dar el paso a lo digital de algo que hacía ya en un formato físico. Como productora ecológica, yo tengo la obligación de llevar un cuaderno de explotación y de llevar muchos de los registros que ahora se digitalizan. ¿Qué ocurre? Que esto se percibe nuevamente, bueno, pues con ese temor de yo no voy a poder, qué gasto tengo que hacer, cómo tengo que implantar. Es decir, es la incertidumbre. Yo creo que el problema de los cambios es que las transiciones deberían ser más graduales y que no es un alivio para las productoras dejar todo para el último día, para retrasarles un poquito la implantación, sino que luego lo que genera es mayores temores. Luego mucha gente tiene la duda de cuándo tengo que aplicarlo, porque esta obligatoriedad también es variable en función del tamaño de las explotaciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo a partir de septiembre tengo que implantar este modelo de trabajo, pero hay ciertas explotaciones que por tamaño esta obligatoriedad se retrasa. Entonces, bueno, lo de siempre, es decir, acceder a la información y poder de alguna manera saber en qué momento y cómo debo hacer las cosas para llegar. En fin, veremos a ver si poquito a poco vamos amoldando esta PAC a nosotros y nosotros a esta PAC, y sobre todo esperemos que las futuras PAC pues corrijan algunas de estas deficiencias y sigan manteniendo las grandes ventajas que para el medio rural tienen. Ana Corredoira, propietaria de explotación ganadera de leche en Ecológico en Galicia, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo muchísimas gracias por seguir desarrollando tu actividad en el medio rural. Un saludo y hasta otro día. Muchísimas gracias, un saludo. Con la nueva PAC, el campo sigue alimentando a la sociedad de manera sana, segura y sostenible. UPA siempre al lado del productor, apoyando a las pequeñas explotaciones.